Saludos, amados hermanos. Un placer continuar desarrollando esta serie que ya es por el segundo encuentro, cómo edificar nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Pone a relieve la importancia de las escrituras, de la palabra dentro del pueblo creyente, del pueblo que sigue al Señor. Y hoy queremos mirar acerca de la relevancia de escuchar la palabra de Dios. Hoy tenemos pues una cantidad de medios al alcance nuestro que facilitan, y usted puede ir al trabajo escuchando de manera audible, es decir, escuchando la palabra del Señor. Hay muchos medios diversos, puede escucharlo con una música de fondo, puede recibir versículos al día. Hay una gran cantidad de recursos que nos pueden llegar. De alguna manera la palabra de Dios habla a través del profeta Amós, que está profetizando en tiempos en los cuales la palabra de Dios iba a escasear, la palabra de Dios iba a ser escasa. Amós en su capítulo 8, en su versículo 11 al 13, dice que la gente estaría buscando sin encontrar, sin poder saciar su sed espiritual. A lo mejor tiene un poco que ver con esa temporada que vivimos. Existe pues esa creencia con relación al mensaje divino en nuestros tiempos. Está la palabra de Dios también comprometida, o la transmisión de la palabra de Dios también comprometida en la época actual. No, la palabra de Dios está a nuestro alcance. La palabra de Dios está evidentemente a nuestro alcance. Solo tenemos que usar el medio adecuado para poder asirnos de sus verdades y de sus enseñanzas. Es indudable que en la actualidad existe un progreso o un incremento de lo que se llama el hambre mundial. De hecho, con frecuencia hacemos algún tipo de evento para recaudar fondos para paliar esa crisis del hambre mundial que se acentúa en la época actual. Pero hay un problema que se encuentra en países a los cuales no le falta la comida. En países donde los padres tienen suficiente dinero y recursos para poner buenos alimentos delante de sus hijos. Y el problema está en que los hijos no quieren comer. No se alimentan de la manera adecuada, algunos por hacer dieta, por mantenerse delgados. Está ahí una gran cantidad de alimentos, muchos de ellos saludables, nutritivos, efectivos, pero algunos prefieren usar una mala alimentación o utilizar malos hábitos alimenticios para este proceso de vida. ¿Pasará algo similar en nuestra alimentación espiritual? Encontramos ese conflicto en la mayoría de los países, vamos a ver, de la ventana 1040, existe una buena existencia de Biblias, una buena cantidad de Biblias. Y hemos comenzado hablando acerca de que no solamente de manera impresa, sino también de manera audible, a través de aplicaciones de celulares. En fin, la palabra de Dios se encuentra de diversas formas en el mundo moderno. Sin embargo, muchos no disfrutan de este tesoro provisto por Dios. Ahí está el tesoro, pero no disfrutan de ese tesoro provisto del Señor. Por esa razón se debilitan espiritualmente. Está el alimento a su alcance, pero no se nutren de ese alimento que está ahí en las manos. En otras palabras, no comen porque no quieren. No comen porque no quieren. Está la gran verdad de las Escrituras, está ahí a su alcance, no comen porque no quieren. ¿Cómo responde usted a la bendición de poseer una Biblia y de poder leerla o escucharla? Ahí tenemos el Ministerio de Gediones Internacionales, que se encarga de colocar en los hoteles, en las prisiones, en las escuelas, ejemplares impresos de las Escrituras. ¿Está usted agradecido por el privilegio de tener la Biblia en sus manos?
¿Está usted agradecido por la gran diversidad de formas en la cual usted puede acceder a la palabra de Dios? ¿Cuál fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por la bendición de tener la palabra de Dios y de poderla leer? ¿Qué tan frecuente estamos compartiendo con ese refrigerio que es la Escritura para nosotros? Una vez que Nehemías, en este libro que estamos mirando, en este proceso de buscar la palabra de Dios, resuelve los problemas materiales. En el tiempo de Nehemías consistía en la ausencia de la muralla, que era la defensa de la ciudad. Los enemigos que estaban en contra del progreso y la estabilidad de la nación de Israel, y muchos elementos también internos y externos que formaban parte de esta cantidad de obstáculos que se levantaba contra la consolidación de este retorno del pueblo de Israel. Nehemías vence todos estos obstáculos, pudiéramos llamarles de índole material, y en el capítulo 8 que nos ocupa en este momento, pues Nehemías comienza a abordar una temática muy importante, y es la temática espiritual. Es decir que a partir del capítulo 8 de Nehemías y hasta el 13, Nehemías va a estar precisamente hablando acerca de lo importante que es la palabra de Dios para nosotros. Así que te queremos invitar a que podamos juntos pues mirar este recorrido en Nehemías capítulo 8 de cómo escuchar la palabra de Dios. Y como siempre, te invito a orar. Padre, bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Ayúdanos, oh Dios, a caminar contigo. Llénanos de tu gracia y bendición y cuidado. Y permite, oh Dios, que podamos meditar en esta porción de la palabra y que podamos, oh Dios, traer cada una de sus enseñanzas para nuestra vida. Bendícenos en todo, llénanos con tu amor y con tu protección. Y, oh Dios del cielo, permite que podamos levantar en alto la palabra y agradecer de ti por la presencia de ella en nosotros. En el nombre de ti oramos. Amén. Cuando hablamos de este beneficio, ¿no? o preservación de escuchar la palabra de Dios, miramos en este pasaje del capítulo 8 que ya hemos indicado que narra, después que Nehemías salda todos los problemas de índole logístico que existía en Israel, va a reparar, a restaurar la vida espiritual del pueblo de Israel, tan importante para la nación. Y los primeros 3 versículos de este capítulo 8 van a narrar cómo con una perseverancia, con una perseverante atención, el pueblo de Dios está escuchando en los primeros momentos de la palabra de Dios. Y nos puede alarmar esto. Todo el tiempo antes no lo habían hecho, a lo mejor no lo habían hecho como nación, no sabemos, pero evidentemente este momento está marcando un antes y un después. Estas son unas 5 o 6 horas que están determinando la vida espiritual de la nación de Israel en la época de Nehemías. Y ahí miramos algunos de los puntos que queremos pues compartir con ustedes. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Ahí en el versículo 1 de esta porción que estamos indicando. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley que el Señor había dado a Israel. Esto es lo que nos cuenta cómo se inicia esta edificación espiritual dentro de la propia nación de Israel. La asamblea que describe aquí este versículo 1 se realizó 5 días después de terminar la muralla. Así lo confirma el versículo 2 y también el capítulo 6, versículo 15. Era el primer día del mes séptimo que se celebraba la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas que estaba legislada cómo se debía realizar en el libro de Levítico capítulo 23 y versículo 24. La Biblia no aclara la razón de la festividad, y tal vez
originalmente estaba marcando el inicio del año nuevo judío o la vuelta del año, que está en Éxodo capítulo 34, versículo 22. Desde tiempos antiquísimos los judíos celebraban el año nuevo en esta fecha, en el mes séptimo, el mes que Nehemías está confirmando que ocurre este suceso histórico dentro de la vida de Israel. Ignoramos qué tiempo hacía que no lo celebraban, o ignoramos si hasta el tiempo de Nehemías todavía el año nuevo se estaba celebrando en el pueblo de Israel. Recordemos que la nación había tenido un declive, una declinación en su vida espiritual, habían menguado muchísimo, habían estado también en naciones extranjeras y ahora regresaban con un nuevo cambio en su vida. No sabemos. Lo que sí nos dice con claridad el texto de Nehemías 8 al 13 es que se habla acerca de la confirmación del antiguo pacto y habla también de una renovación espiritual. Una renovación espiritual. Qué importante que cualquier tipo de renovación espiritual siempre comienza con un acercamiento a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es tan importante y por eso es tan necesario que como hijos de Dios estemos dedicando tiempo a la lectura de la santa palabra, que nos estemos nutriendo con el mensaje que ella contiene para nuestras vidas, ya sea en su profecía, ya sea en la historia que nos cuentan los evangelios. Siempre hay un mensaje, por eso la palabra es nueva. Cada día la palabra del Señor tiene un mensaje nuevo para nuestras vidas. La gente por medio del texto fue acatada para cumplir el compromiso con su Creador y también con sus mandamientos. En primer lugar, hacía falta que ellos aceptaran ser sumisos a la autoridad de Jehová, a Dios del pacto. Y esta era la necesidad básica que Nehemías nos narra en los capítulos del 8 al 10. A partir de ahí encontramos precisamente las normas que iban a regir la obediencia del pueblo. Pero el punto de partida que estamos enfatizando, el punto de partida estaba en la transformación del pueblo por medio de la palabra de Dios. Todos, dice la Biblia, se reunieron para escuchar en el mes séptimo. Como una sola nación, se reunieron como un solo hombre, como una sola persona, se reúnen en masa para escuchar la palabra de Dios. Cuando les tocaba celebrar una fiesta religiosa, las trompetas, el día de la expiación, que también se celebraba en este mes, y el día de los tabernáculos, que de igual manera se celebraba en ese tiempo, ellos están comenzando previo a la celebración de estas festividades con un encuentro con la palabra de Dios. Dice la palabra, dice las escrituras, que en el primer día de la fiesta de las trompetas se congregaron en una asamblea nacional. Así lo corrobora el versículo 1. Habla de los hijos, dice Levítico 23, 24 y 25. Habla a los hijos de Israel y dile: en el mes séptimo, el primero de los meses, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta es la legislación de cómo se debía realizar. No solamente aparece en Levítico, también Número confirma cómo debía ser. Era un día santo que se convocaba para que el pueblo fuera a adorar a Dios. Este es el momento en el cual está sucediendo este evento que describe el versículo 1. Lo interesante que se unieron como un solo hombre y pidieron, fue el pueblo el que pidió que trajeran la ley. De ellos surgió la idea, no surgió del siervo de Dios. Al menos el versículo 1 no dice que fue Ezra el protagonista, no fue el que estuvo diciendo: necesitamos tener un reencuentro con las escrituras. Fue el pueblo el que entendió lo necesario que era la escritura para su vida y pidió a Ezra que trajera el libro. La idea parte del pueblo, lo cual es muy loable en este sentido o en este lugar. En otras palabras, mostraron interés por las escrituras. Después de 14 años infructuosos
de un trabajo abnegado de Esdras para que ellos se volvieran a Jehová y lo siguieran, sin que aparecieran frutos muy evidentes de que así estaba aconteciendo. Ahora el pueblo decide abrir su corazón y su vida a Dios y le está pidiendo a Esdras que él venga y les enseñe la palabra de Dios. Esto habla de un ejemplo de fidelidad y de paciencia y de obediencia que había tenido también Esdras durante todo este tiempo, y cuando el pueblo le pide, pues Esdras está dispuesto a llegar de todas formas a cada uno de ellos. Dice el versículo 2, y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. Es decir, todo lo que estaban dispuestos. Y es importante que miremos en este versículo que se detallan tres grupos que componían la congregación. Aparece en el versículo 2 y también en el versículo siguiente los grupos. Es decir, los actos para entender aparecen o forman parte de este versículo 2. Los que podían entender, que aparece más adelante, lo vamos a ver en el versículo siguiente. Estos eran los menores de edad. Y los mayores fueron los que habla o lo que hace referencia el versículo 2. Estaba estipulado en el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 10 al 13 que los mayores de 7 años tenían que ellos debían de escuchar o de leer la ley de Dios. Hombres, varones y mujeres, en varios pasajes de la Biblia se exhorta a leer la ley de los hijos de Dios. Hace poco estuvo en Israel celebrando el nieto de Netanyahu su primera lectura, su primera graduación en este sentido de las Escrituras. Forma parte aún de la tradición judía este importante aspecto de hacerse versado, de conocer, de escuchar y de analizar a profundidad la palabra de Dios, y algunos de memorizar algunas porciones o partes que consideran más importantes de la Escritura. Este es el grupo que se reúne, y de igual manera esta es la intención con la que ellos lo están haciendo. La gente estaba ansioso de escuchar la palabra de Dios. A veces estar ansioso no es correcto, pero aquí es una ansia positiva. Estaban ansiosos de escuchar la palabra de Dios. Es probable que solo tuvieran un ejemplar de la ley. Recordemos que no era como ahora, que había las imprentas, pues producen en serie muchos ejemplares de las Escrituras. Probablemente había un solo ejemplar, o a lo mejor había carencia de ejemplares en ese momento. Por eso era necesario la lectura pública. Por eso se reúnen todos para tener la lectura pública, porque no la tenían en casa disponible para estudiarla. Así que demos gracias una vez más a Dios. En este momento demos gracias a Dios porque tenemos nosotros ejemplar para leerla en cualquier momento. No tenemos pero qué tremendo, ellos estaban dispuestos, y la pregunta que nos debemos hacer es cuán dispuestos estamos nosotros, que estamos aún más cómodos que lo que ellos están en ese sentido. Esdras estaba decidido, que quería comprender la voluntad de Dios y de enseñarla a otros. Así nos cuenta su libro, Esdras capítulo 7, versículo 10. Como escriba, su misión era precisamente esa, explicar la ley. Ahora el pueblo le está pidiendo que le explique esa ley a ellos. Es interesante que no le pidió que hicieran algo que no estaba dispuesto a hacer. Esdras estaba dispuesto a hacer. Esdras 7:10 nos confirma que Esdras estaba ansioso de cumplir esta petición que el pueblo le había hecho, porque él estaba comprometido personalmente en conocer la voluntad divina. No solamente conocerla a él, sino también enseñarla al pueblo para que de igual manera el pueblo la conociera y decidiera qué iba a hacer con ella. El entusiasmo de Esdras es contagioso y los transmitió a todos. Qué bueno que también estemos transmitiendo ese mismo contagio por las Escrituras, transmitiéndole esta idea a la congregación, al pueblo, de que sean asiduos lectores de la palabra de Dios. La respuesta de los congregantes no se debió a la energía del hombre, no fue esa
esos discursos magnetizantes que mueven a las multitudes. No fue eso. No fue tampoco un discurso populista. Fue una viva o un vivo deseo de acercamiento espiritual. Fue un mensaje dinámico, una presentación activa, que ellos estaban dispuestos a escuchar la voz del Señor. El líder no tuvo que regañarlo, no tuvo que convencerlo, no tuvo que persuadirlo. Simplemente Esdras expuso la palabra divina y el pueblo respondió. El versículo 3 nos describe de la siguiente manera: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todo lo que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban dispuestos a aprovechar el tiempo. No estaban perdiendo el tiempo, porque se estaba leyendo algo importante. Se estaba leyendo la voluntad de Dios para con los hombres contenida en las Escrituras. El versículo 13 evidentemente es un resumen de ese acto. La lectura, el lector, el tiempo, el lugar, la composición de la congregación, y esta congregación atenta es lo que nos describe el versículo 3, para darnos a entender un cuadro muy pintoresco de lo que está sucediendo, de este hecho histórico que cambió de una manera extraordinaria a la nación de la época de Nehemías. La lectura probablemente duró unas 6 horas. Tiempo quizás insuficiente para leer toda la ley de Moisés. A lo mejor Esdras escogió algunos pasajes particularmente pertinentes para el pueblo en ese tiempo. A lo mejor hizo una selección de compendio de algunos versículos importantes. A lo mejor leyó el libro de Deuteronomio. No sabemos, pero sí la Biblia evidentemente estuvo leyendo. Se discute mucho qué fue lo que leyó Esdras, y la opinión crítica dominante ha sido que fue un código sacerdotal, que son una colección de leyes supuestamente recién editadas en Babilonia y que posteriormente formaban parte del Pentateuco. Otro punto de vista del cual yo me afilio es que Esdras leyó Deuteronomio. Otros piensan que leyó el Pentateuco recién completado en Babilonia. Sin embargo, el versículo 1 indica que Esdras no indica que haya develado una nueva ley. Es decir, que eso es contrario a lo que la crítica dice, sino que el pueblo pidió la ley. ¿Cuál es la ley para el pueblo? La ley antigua, la única ley, la ley conocida por Jehová, o dada por Jehová a Moisés. La ley específica o la ley específica que Nehemías 8 alude proviene de Deuteronomio, posiblemente Levítico y Número. Eso eran o debieron ser lo que Esdras estuvo leyéndole por 6 horas al pueblo en aquel momento. Después del resumen del que este versículo 3 nos da, los versículos siguientes, que no forman parte de nuestro bosquejo, pero que es interesante que lo pensemos, relata una segunda vez, ahora con más detalle. Primero se cuenta que Esdras se separó en medio de 13 varones en una plataforma, en un lugar alto, una torre, un migdal construido por el pueblo. El verbo traducido es que estaba o estaban, literalmente se separó o separaron. Ese grupo separó. Esdras como líder, pero el grupo formaba parte de este proceso. Separados, ¿no? 6 a la derecha, 7 a la izquierda. Cada uno de las tribus de Israel. Sin embargo, hay algunas descripciones aquí en la versión griega, en Esdras 9:44, que no hay suficiente evidencia. Quizás en el caso de los 13 representantes de todas las tribus de Israel, Jacob tuvo 12 hijos, pero los descendientes de José se contaban como 2 tribus, Manasés y Efraín, o tal vez cada grupo era el líder y los otros 12 eran líderes también de las tribus. Es lo que el versículo nos está, o los versículos siguientes nos están describiendo. Los 13 debieron ser laicos, pues el texto no los identifica como levitas, ni tampoco lo hace como sacerdotes. Eran personas laicas,
pero qué bueno que conocían la ley y estaban dispuestos a servir como asesores de lo que Nehemías, de lo que Esdras estaba enseñando por orden de Nehemías, lo que estaba por orden de la petición del pueblo. Su presencia en la plataforma apoyaba el acto de entender y cumplir la ley por parte del clero. Tal vez se turnaban, porque por señor leer así a voz a cuello es un poco complicado. Posiblemente cuando Esdras se cansaba, ellos podían también seguir con la lectura. En otras palabras, no dependían de un solo dirigente, sino que muchos líderes trabajaban juntos con un propósito común, el de llevar la palabra de Dios al pueblo. La Biblia nos describe que Esdras abrió el rollo y se puso en pie en señal de respeto ante la ley. Lo cual repetimos cuando leemos la palabra, usualmente en el templo, siempre la congregación se pone en pie en señal de respeto a esa expresión. Ahí en Nehemías capítulo 8, versículo 5 se describe, no solamente ahí, Jueces 3:20 habla también de que el pueblo se puso en pie. Job 29:8 también habla de ese acto de respeto. Acto seguido, Esdras bendijo a Jehová. Así lo describe el versículo 6, como lo había hecho en las sinagogas en los tiempos inmemorables. Bendito sea Jehová, el gran Dios. Eran las palabras con las que Dios estaba, con las que Él estaba dando esa bendición al pueblo, y el pueblo repitió amén o confirmado. Se postraron luego en adoración, en humillación ante el Dios grande. Y el tercer paso importante se dio con la reconsagración espiritual en la exposición de la misma palabra, santa palabra de Dios. No prepararon un complicado programa o presentaciones llamativas, no hicieron esto. Lo que el texto nos dice que ellos tenían un corazón dispuesto y tenían líderes dispuestos y capacitados para enseñarles. Era todo lo que había en este lugar. Posiblemente 30,000 personas que permanecieron bajo los rayos abrasadores del sol en esta región, sobre todo en este mes, escuchaban con atención, sin amplificadores, la ley. Es evidente que tenían deseo de escuchar, es evidente. Por el contexto, es evidente que había deseo de escuchar. Querían saber lo que Dios había dicho. Estaban muy interesados en lo que Dios había dicho. Su hambre resultó en una renovación espiritual. Sin embargo, nosotros tenemos hoy la palabra muy cómoda. La podemos leer en aire acondicionado, con nuestros audífonos, tranquilos. Hasta a veces usted la pone y se queda dormido por la tanta comodidad que tiene la ley. Pero ¿con qué frecuencia lo hacemos? ¿Con qué frecuencia lo hacemos? Y es importante que usted responda con sinceridad a esa pregunta. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía deseo de aprender. Y eso es lo que esperamos que también tú tengas en este tiempo. Deseo de aprender. Los versículos del cita 9 hablan de ese deseo y cómo se manifestaba, y queremos invitarle a ustedes a descubrir en cada uno de estos textos. Y los levitas, Jesús, Benis, Seribia, Jamín, Acún, Sebatai, Odías, Maísa, Kelita, Azarías, Josabet, Anat, Pelai, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Si no había mucho movimiento, ni gente tomando café, ni saliendo, no, estaban atentos en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido en el modo de entender las escrituras. De los 13 hombres que ya hemos estado hablando en el versículo 7 de este propio capítulo 8, cuatro aparecen en el capítulo 9, versículos 4 y 5, y 7 en el 10, del 9 al 13. Lógicamente, Esdras leía antes que los levitas explicaran. Estos debían ser maestros. Para cumplir su tarea, en ocasiones probablemente caminaban entre el pueblo, caminaban en la familia. Mira, no he entendido esto, por favor, ¿me puedes explicar? Era un trabajo de discipulado, intenso. Qué importante el discipulado en la iglesia, qué importante enseñar la palabra en la congregación, qué relevante, qué trascendente
Somos la comunidad del libro. Somos la comunidad del libro. ¿Cuál es el libro? La Biblia. Por lo tanto, hagamos honor a ese libro y estemos transmitiéndolo y enseñando a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Tal vez en su lugar, en un sitio donde podían o estaban parados ante la lectura, ante la reverencia de aquel lugar, pero es evidente que estaban deseando aprender, deseaban aprender. Dice el texto, y Nehemías, el Tisato y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es el Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque sencillamente están oyendo la ley de Dios. Se está oyendo la ley de Dios. No es tiempo para entristecerse. Los levitas leían la ley, y quizás Esdras leía por ratos en la plataforma, y luego los levitas andaban entre la congregación, ya hemos dicho, repitiendo la lectura y explicándola. Algunos opinan que el vocablo traducido como explicando significa traduciendo, y suponen algunos que era que el pueblo había perdido el hebreo. Ya esto es una interpretación de algunos, porque recordemos que el hebreo, a pesar de todas las situaciones que el pueblo de Israel ha atravesado, el idioma lo han mantenido, y no solamente el idioma, sino también sus costumbres la han mantenido. O supone que el pueblo durante la década de Babilonia, donde se hablaba el arameo, no lograban entender, como algunos que su idioma materno es el inglés y están en una congregación de habla hispana y ellos entienden español, pero hay algunos detalles, algunos puntos que se les escapa. Dice que ellos estaban caminando para hacerle entender aquellas palabras o aquel sentido que no comprendían a cabalidad. Esta es una opinión que algunos pues resaltan. Pero sin embargo, en Nehemías 13 se habla que todavía los judíos hablaban hebreo. La traducción explica que ellos estaban armonizando. Yo pienso más bien que lo que le estaban era haciéndole ver el significado, porque ellos desconocían la ley en gran medida. El pueblo entendió la ley. Qué tremendo. El pueblo entendió la ley. Tanto tiempo Esdras y no lo había entendido, ahora es el momento. Hay un tiempo para todo. Así lo dice el sabio Salomón. Hay un tiempo para cada cosa. Este es el tiempo del pueblo de Israel de entender la ley. La ley no para cumplirla como un rito, sino para que fuera entendida y que fuera acatada, y que ellos pues estuvieran dispuestos no solamente a recibirla, sino también a enseñarla a su familia. Es decir, hacían entender, y ellos a su vez estaban capacitados para hacer entender a sus propios familiares. Cuando miramos el texto, la segunda parte del versículo 9, el pueblo, la primera reacción del pueblo es el llanto. La primera reacción del pueblo es el llanto. ¿Por qué? Porque la lectura le había revelado el pecado que había en su corazón. Sus pecados, sus amenazas, su desobediencia habían sido mostrados. Cuando usted se encuentra con la palabra de Dios, ella te muestra qué área de tu vida necesita ser restaurada, reparada o cambiada. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Lo interesante es que el pasaje dice que el llanto era masivo. El llanto era masivo. Quizás un cumplimiento parcial de la profecía de Ezequiel que narraba estas etapas de consternación y de llanto. Ezequiel 36. Cuando recibieron la palabra de Dios, se vieron impelidos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿De qué manera? A la norma bíblica. Cuando comprendieron el mensaje, muchos empezaron a celebrar. La lectura produjo entonces convicción de pecado, y eso es lo importante que tiene la palabra de Dios, que es como una brújula, que es como una luz que alumbra en la oscuridad. Sin ella somos ineptos para poder discernir entre el bien y el mal. Pero la luz que arroja la palabra de Dios nos permite encontrar esa plomada, esa balanza que puede verificar el peso exacto de nuestras almas
delante del Señor. La lectura en este caso produjo convicción de pecado. Otros se entristecieron probablemente por factores anteriores, tanto tiempo y no habían entendido ni comprendido. No sabemos todas las intenciones del llanto, pero lo cierto es que este llanto provocó un cambio. Sin embargo, al observar esta reacción por parte del pueblo, los líderes lo instruyeron para que se callaran, porque no era tiempo de tristeza. No era tiempo de tristeza, sino es un tiempo de gozo, que ahora podían comprender la verdad. Por eso dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo, porque es la oportunidad de un cambio, de una nueva vida, de un nuevo avance en este sentido. Nehemías los animó a regocijarse por la bendición recibida. Debían procurar ser santos y no entristecerse. La obediencia, no las lágrimas, era la respuesta indicada. Ser obediente, no tanto llanto. Ser obediente es la respuesta indicada a la palabra de Dios. Debían alegrarse entonces más bien por el proceso de restauración que comenzaba en este momento en sus vidas, porque habían entendido. Este era un día entonces de fiesta nacional, un día de gozo, y que debían celebrarlo con júbilo. El júbilo del Señor, en ese caso, sería su fortaleza y no su tristeza. Los maestros de Israel le decían: el que no haya visto a Jerusalén en la fiesta del tabernáculo no puede comprender el verdadero significado del gozo. Ellos estaban dispuestos a este momento de cambio. Esta fiesta debía recrearse por la bendición de Dios en sus vidas y después compartirla y celebrarla también con ellos. Dios le daría el gozo si ellos le seguían. Y este era el paso inicial de ese seguimiento: el entender y el comprender la ley de Dios. Estaban cambiando la tristeza del pecado por la alegría de la obediencia, de obedecer su palabra. Los líderes de la familia religiosa aceptaron la responsabilidad espiritual y guiaron a la nación a ajustarse a la ley divina. Los líderes, lejos entonces de alimentar el llanto, ellos más bien lo estaban declarando el día santo de Jehová, el día santo de Jehová. Con excepción del día de la expiación y todos los demás días santos, se celebraban ¿con qué? Con gozo y alegría, porque se hacían para el Señor. Ese era el momento también que en sus vidas habían comprendido la necesidad de dedicarse al Dios vivo, al Dios grande. Ellos estaban conmemorando la obra de Jehová a favor del pueblo. Nehemías entonces está haciendo un llamado. Está llamando al pueblo a ese día santo a celebrar con alegría, e incluye un elemento importante: generosidad. El sujeto dijo es Nehemías, quien encabeza la lista. Está exhortando al pueblo a degustar las mejores comidas y las mejores bebidas dulces. Eran vinos de alta calidad o tal vez vinos mezclados con miel, como interpreta la Vulgata. Lo que no tienen nada preparado eran los pobres, pero ellos están animando a que el pueblo reparta para comer con alegría, para que toda la multitud pueda tener también un bocado dulce para celebrar lo que Dios está haciendo en medio de su congregación. Esta es una característica sobresaliente de la historia bíblica, ese hábito del pueblo cristiano de compartir, de dar. Eso es importante que lo tengamos presente. En los versículos siguientes están enfatizando precisamente esto que acabamos de transmitir o de confirmar. Dice: luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y comparten su comida con quienes no tengan nada, porque ese día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues es un día de gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. De esa manera está animando al pueblo a compartir el gozo. Porque cuando tú tienes la palabra de Dios, cuando tú tienes la bendición de las Escrituras, tú tienes que compartir con otros. No te quedes callado. No te quedes con esa riqueza por dentro. Comparte con el que no tiene. Con el que no tiene la bendición espiritual ni tampoco la bendición material. Que seas movido a ser parte de ese tipo de ayuda es
una de las características de un cambio en el corazón del creyente. Y es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Este es el gozo de Jehová, que nos habla el versículo Dios. Significa regocijo en Dios. Que yo pueda regocijarme en el Señor. Alegrarme por la obra de gracia que Dios está haciendo en mí. Dar ese favor al Dios divino que ha hecho y que incluye perdón, pero que también me motiva a obedecer, pero también a regocijarme en la fortaleza de esa presencia de Dios. El miedo y el castigo no son los móviles, es más bien la gratitud y el agradecimiento a Dios lo que impele al pueblo de Dios a ser parte de esta bendición. Dice el versículo 11. Así que durante toda la lectura el mensaje estaba encaminado a que la congregación pues verdaderamente llevara este mensaje. Y por tercera vez se recalca que no debe ser un día de tristeza. No debe ser un día triste. Dice la Biblia, los levitas pueden decir a callar a todo el pueblo diciendo: callad, que este es un día santo. No os entristezcáis. Por una vez más se reafirma esta misma idea. En el versículo 12 nos habla de esta manera en la cual disfrutaron la comunión con el Señor. Los judíos obedecieron la exhortación reuniéndose. Se enmarcaron en acciones y el pueblo todo se unió para oír la ley. El pueblo se dispersó cuando había entendido la ley, y el pueblo también está participando en lo que la ley les está moviendo a hacer cuando van a los pobres y a poner por obra lo que habían entendido de la propia palabra del Señor. Qué importante cuando estemos dispuestos en esa misma latitud, en esa misma intención. Qué relevante la palabra de Dios para nuestras vidas. Qué importante. Por lo tanto, te quiero animar en este momento tan especial